¿Cómo saber si tu auto necesita alineación y balanceo? La forma más sencilla es encontrar un camino despejado y recto donde puedas circular a velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora. Si detectas que el volante vibra o se mueve o se sacude, aunque el camino sea recto y la superficie esté bien asfaltada, sea un camino liso o plano, entonces tu auto necesita ser llevado a alineación y balanceo por un profesional. Otra cosa que también tienes que probar para saber si tu auto necesita alineación o balanceo: en un camino recto también a velocidades entre 80 a 100 kilómetros por hora, a pesar de que el camino sea recto y la superficie esté en buenas condiciones, si sientes que el vehículo tiene una tendencia a moverse solito hacia un lado o hacia el otro, es muy probable que necesite alineación y balanceo para que evites problemas que pueden derivar de esto, que te van a salir mucho más caro que llevar tu carro a alineación y balanceo. Otro tip que te puede ayudar a ahorrar bastante dinero en el auto con una inversión relativamente pequeña, sobre todo si necesitas mover algunos que otros muebles o este tipo de cosas, en vez de estar gastando en camiones de transporte o andar pidiéndole favores a parientes que tienen una camioneta pickup pero no te llevas bien con ellos, la solución más sencilla que puedes aplicar es comprar un rack porta equipaje. Si es que tu auto o tu SUV cuenta con un cuadro atrás para que le puedas poner un remolque o un tirón, y lo mejor es que el rack o la parrilla se queda contigo y la vas a poder utilizar todas las veces que necesites, e incluso para viajar. Y si alguna vez has estado de viaje durante la temporada de lluvias, sabes que después de un tiempo tu auto puede llegar a generar malos olores como a humedad, como a hongo, y esto regularmente se debe por un muy mal hábito que tenemos los usuarios de vehículos, y esto es que cuando está lloviendo abordamos el auto con el paraguas o la sombrilla, cerramos la sombrilla y metemos la sombrilla así mojada, empapada como está, al interior del vehículo. Regularmente la aventamos al piso, la ponemos por un costado del asiento. La sombrilla está llena de agua y esta humedad se penetra en la tapicería de tu vehículo, generando el microambiente perfecto para la proliferación de hongos y bacterias, y eso es lo que te genera los malos olores. Hay quienes piensan, bueno, pues simplemente dejo mi auto completamente cerrado en el sol para que se ponga a temperaturas muy calientes y se salga el vapor. Como algunas personas ya lo han descubierto, lo único que haces es que la humedad se esparce por todo el interior de tu vehículo y penetra la tapicería del techo, más hongos, más bacterias, más malos olores. Lo correcto es darle una limpieza profunda a tu vehículo, un lavado de tapicerías e interiores, y después utilizar una máquina generadora de ozono, dejar el auto cerrado con la generación de ozono durante toda una noche y después ventilarlo completamente, y eso seguramente arregla tu problema. Lo otro que puedes hacer para prevenir en lugar de lamentar es comprarle tapetes de poliuretano o de hule, o de preferencia los que tienen bordes altos, para que el agua se acumule en el tapete y puedas sacar el tapete y aventar el agua para afuera y evitar que el agua llegue a tu alfombra o a tu tapicería. Y ya que estamos hablando de la tapicería y los pisos del carro, ¿alguna vez te has preguntado por qué el pedal de freno en los vehículos automáticos es más grande que el pedal de acelerador, mientras que en los vehículos de transmisión manual el freno y el embrague o clutch son más o menos del mismo tamaño? La respuesta es por un tema de seguridad, porque aunque las escuelas de manejo te van a decir que debes de utilizar el pie derecho para pisar acelerador o freno y así nunca te revuelvas, la realidad es que el pedal de freno más grande en los vehículos automáticos está diseñado para que en caso de una emergencia, si tu pie derecho se atora, se traba o lo que sea, puedas pisar el freno con el pie izquierdo. Y sí, ya sé lo que muchas personas están pensando es: Gonzalo, uno no debería nunca pisar el freno con el pie izquierdo. Pero la realidad es que si le preguntas a un piloto experto de autos como mi querido Alejandro Torres de Velocidad Total, te va a decir que pisar freno con el pie izquierdo es una técnica válida. Claro está, es una técnica que se debe de practicar. Sin embargo, en caso de una emergencia donde no puedas utilizar tu pie derecho por alguna razón, el pedal más grande te permite pisar el freno y detenerte con seguridad. Y hablando de seguridad, lo siguiente también te puede causar problemas, tanto de seguridad como daños a tu motor, sobre todo en las temporadas de lluvias. Y estoy hablando justamente de esto: pasar por inundaciones, charcos profundos, pasos a desnivel llenos de agua o cualquier otra situación donde tengas que pasar agua bastante elevada. Pasar cauces de agua se llama vadear, y cuando vas a hacer vadeo en un vehículo, si el agua está muy alta o si
no conoces la zona, puedes llegar a tener daños eléctricos o daños mecánicos en tu motor. El agua puede entrar por algún conducto, llegar hasta la cámara de combustión y tu vehículo se puede apagar, o el agua puede llegar a entrar a los componentes electrónicos o dañarte alguna de las computadoras de tu carro. Por el amor de Dios, si es temporada de lluvia o si ves un cauce de agua, haz todo lo posible por no cruzarlo, porque incluso si llegas a pasar el cauce de agua, el río o la inundación con tu vehículo aparentemente sin problemas, el agua pudo haber penetrado a ciertos componentes más o menos protegidos y los daños pueden aparecer días, semanas o hasta meses después. Si quieres evitar daños, evita lo más que puedas, por favor, cruzar inundaciones con profundidad dudosa. Pero pasar cauces de agua no es lo peor que puedes hacer. De hecho, una de las peores cosas que le puedes hacer a tu auto, y que muchas personas lo hacen sin darse cuenta, es andar con las llantas con poca presión de aire. Genera más fricción en el rodamiento y genera más calor. Esto paradójicamente hace que el aire en el interior se expanda al estar mucho más caliente, y al expandirse podría parecer visualmente que la llanta está en un estado óptimo de funcionamiento, pero esto es falso y es muy riesgoso, porque si sales a carretera y empiezas a circular durante suficiente tiempo, el calor puede llegar a ser tal dentro de tu neumático que el aire se expanda en un punto donde explote. De hecho, una de las principales razones por las cuales los neumáticos revientan o explotan en carretera sin que sean pinchados, ponchados, es precisamente esta. Ahora, lo bonito de esto es que lo contrario no es tan peligroso. O sea, si tú le pones demasiada presión de aire a tus neumáticos, es menos probable que exploten o revienten a que si le pones poca presión de aire y los ruedas a alta velocidad. Sin embargo, todos los neumáticos de todos los vehículos deben de estar siempre con la presión de aire que especifica el fabricante en el manual de propietario. E incluso si tienes un poquito más de dinero, sí vale la pena llenar tus neumáticos con nitrógeno, ya que el nitrógeno es un gas que, a pesar de subir o bajar la temperatura, no cambia su volumen. Es un gas mucho más estable, y esto, pues, aunque circules a alta velocidad y tus neumáticos se calienten, no se va a expandir y es mucho más seguro. Y ahora sí, como una nota nostálgica, mi gente, hay tres cosas que las personas de la vieja escuela como yo vamos a extrañar en los autos en el futuro. Lo primero que no vas a poder hacer con tu auto del futuro es arrancar empujado, porque la mayoría de vehículos actualmente ya se comercializan con transmisiones automáticas, porque la mayoría de usuarios, sin distinción de género, créanme, hombres y mujeres, prefieren la comodidad de una transmisión automática que andar metiendo cambios con una transmisión manual. Y como todos sabemos, si tu vehículo de transmisión automática se queda sin batería, no lo puedes arrancar empujado como lo hacías con un vehículo de transmisión manual, donde simplemente metías primera, embrague, te empujan tus amigos, sueltas el embrague, arranca el motor y te vas, aunque no tengas energía en tu batería. Lo otro que los autos del futuro no van a poder hacer, y que antes a muchos de nosotros sí nos sacó de un problema, es circular o andar sin la batería. De hecho, el acumulador o la batería de muchos vehículos actuales y la mayoría de vehículos antiguos era simplemente para activar el motor de arranque, la marcha y encender el motor. El resto de las cosas del vehículo, el aire acondicionado, el estéreo, funcionaba con la energía eléctrica que el mismo motor iba generando mientras estaba ya circulando. Sin embargo, muchos autos en la actualidad, con tantos circuitos electrónicos y cosas que tienen, si tú le quieres desconectar la batería, el auto se va a apagar para proteger los circuitos electrónicos. Y la otra cosa que la mayoría de autos del futuro no va a poder hacer es flotar en inundaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay vehículos famosos como el Volkswagen Beetle, el Volkswagen clásico, el Bocho, y otros vehículos que en una inundación grande, en vez de hundirse, la forma que tenían los autos y el sello que se hacía en sus puertas y lo liviano que eran relativamente, los hacía funcionar básicamente como una embarcación, y flotaban por la inundación y podían circular sin dirección en el timón, pero por lo menos podían pasar el cauce hasta donde el agua te empujara. Mientras que los vehículos en el futuro seguramente en su mayoría van a ser eléctricos, con baterías más grandes, más pesadas, y no va a haber manera de que floten.